Es en el momento en el que da marcha atrás para reiniciar su ruta cuando golpea la farola, y no es hasta que pasa por delante cuando se da cuenta de lo que ha ocurrido. Crónica Negra, los sucesos que estremecieron Mallorca. Semana negra en Mallorca tras la muerte de 2 turistas en menos de 24 horas a causa de 2 accidentes mortales que conllevan una compleja investigación detrás. Guillem Rosselló, ¿cómo estás? Buenas, Alba, todo bien. Ha sido una semana, en lo que respecta a los sucesos en Mallorca, frenética. Y muy dura. Se han visto implicadas 2 familias en sus vacaciones. Y además es muy sorprendente porque en los años que llevo en sucesos no recuerdo 2 accidentes de este calibre, de esta magnitud, con 2 fallecidos en menos de 24 horas. Yo no sé si nos ha caído una especie de maldición en Baleares por las críticas por la masificación turística y por todo esto que está ocurriendo. Me llama mucho la atención. La verdad es que sí, y bueno, a nivel informativo, en el periódico lo hemos vivido. Vamos a hacer un mini resumen de los 2 casos que ha marcado Mallorca esta semana. En uno de ellos, un accidente de autobús, una conductora que golpea una farola con tan mala suerte que esta farola cae sobre la cabeza de un turista sirio que pierde la vida allí mismo. Esto ocurre en Valldemossa, y al día siguiente, en este caso en Sestanyol, en Llucmajor, un accidente náutico vuelca una embarcación con 6 miembros de la misma familia y uno de ellos muere. Ocurren los 2 accidentes en 2 localidades muy turísticas las 2, pero de un turismo muy distinto. Por la parte de Valldemossa tenemos un turismo más de Serra de Tramuntana, es un pueblo precioso, idílico, y el otro accidente fue en Sestanyol, que luego lo desgranaremos, en un turismo más de playa. El lunes 17 de agosto se produce el primero. Es un autobús municipal del servicio de transportes que lleva a los turistas por toda la isla, del TIP, Transport de las Illes Balears. En este caso, llega a Valldemossa más o menos sobre las 3:30, 4 menos cuarto de la tarde, y la conductora, en este caso, apea a los pasajeros que lleva, y entre ellos está esta familia, un turista sirio junto a su mujer. Es que de hecho acababan de llegar al pueblo, ocurrió en cuestión de segundos, todos los pasajeros descendieron. Es un autocar grande en un pueblo de unas dimensiones pequeñas, donde las calles son pequeñas. Reanuda la marcha con la mala suerte de que toca una farola. Aunque no fuera un golpe muy grande, son farolas bastante antiguas, y el autocar de grandes dimensiones se viene abajo con la mala suerte de que impacta en varias personas que acababan de bajar del propio bus. De hecho, se podía ver perfectamente en la esquina posterior derecha del autocar ese golpe. Tenía un desconchado, que es donde rozó precisamente con el soporte de la farola, que además hablamos de un material de hierro forjado, que son materiales muy pesados, con tan mala suerte que cae directamente sobre este joven. La farola golpea también a otra mujer que había descendido del autobús, en este caso una mujer mallorquina de 42 años, que sufre un traumatismo torácico, y en ese momento se activan ya todos los servicios de emergencia. Y prácticamente, a pesar de los intentos, desde el minuto 0, es un golpe letal. La Guardia Civil, la Policía Local de Valldemossa, el 061, acude en cuestión de minutos al pueblo, se monta la carpa para salvaguardar un poco la identidad de los afectados, porque es que estamos en mitad de un hervidero. En Valldemossa hay cientos de turistas que presencian la situación. Imagínate el caos, que hasta la propia conductora del autobús no se da cuenta de lo ocurrido hasta que no está dando la vuelta. Es en el momento en el que da marcha atrás para reiniciar su ruta cuando golpea la farola, y no es hasta que pasa por delante del lugar en el que ha caído esa luminaria cuando se da cuenta de lo que ha ocurrido. Aquí se desata un momento muy angustioso, porque tanto la conductora como la mujer del fallecido tienen que ser atendidas por una crisis de ansiedad. Los que presenciaron el momento aseguran que fue muy traumático para todos, para los comerciantes, para los vecinos. El shock es total, hace falta el trabajo de los psicólogos de emergencias. La Guardia Civil, la Policía Judicial de la Guardia Civil, abre el informe de investigación y, claro, se abren 2 vías. Una, primero comprobar si existe algún tipo de negligencia o de responsabilidad por parte de la conductora, que, por lo que sabemos hasta el momento, parece que no. La conductora, después de ser atendida por los sanitarios, es sometida a las pruebas de alcoholemia y de drogas, arroja un resultado negativo. Pero por otra parte tenemos
Ahora el debate sobre el estado de esas farolas, que también deberá ser investigado porque ha habido críticas al respecto. Sí, así es. Es verdad que durante las últimas horas se han quejado del mantenimiento un poco de las farolas, de que se ve que había signos de desgaste, algunos más que evidentes. Y de hecho ha habido farolas, porque la que supuso el accidente mortal fue retirada rápidamente, el pavimento se limpió, se reparó, pero se han precintado por parte de la policía local de Valldemossa algunas de las farolas que continúan sobre esa acera y que son exactamente iguales a la que produce el fatal desenlace. Estaba arrancando, estaba maniobrando con un autocar de grandes dimensiones en un municipio pequeño. Igual que en otras zonas de Tramuntana, los conductores de autobuses se ven con muchos problemas para seguir la propia carretera, que son curvas estrechas donde el autocar necesita maniobrar. Creo que lo que sí que hay que hacer es un trabajo de análisis. Y te cuento un detalle respecto a la conductora, porque ella misma acaba manifestando que nota una cierta vibración en el autobús, en la parte de atrás, pero para ella es, como muchas veces le ocurre, en esa avenida en la que dan la vuelta para volver hacia Palma y traer de nuevo a turistas hacia Valldemossa, la rueda suele fregar contra la acera, la roza, y suele ser un movimiento que le ocurre diariamente varias veces. Por tanto, no distingue en ese momento si había rozado su neumático contra la acera o la farola. ¿Y sabes qué fue muy impactante? Porque hubo un contraste. Claro, esto ocurre el lunes, como decías, después de comer a una hora punta, la gente va a tomarse el café, las cocas de patata famosas de Valldemossa, pero es que al día siguiente volvías al pueblo y veías el mismo espectáculo de todos los días. Decenas y decenas y decenas de turistas. Incluso nuestra compañera Marta Llovera intentó hablar con varios de los testigos y había muchísima gente que ni siquiera se había enterado del accidente gravísimo que había ocurrido el día antes. Claro, nos vamos a esa mañana, Valldemossa recupera la vida y el color a pesar de lo traumático que fue ese accidente para todos. Y cuando no se cumplen ni siquiera ni 24 horas, a la 1:30 del mediodía nos llega otra información que nos traslada directamente a Llucmajor y nos llega una noticia trágica sobre un accidente náutico, un hombre de 69 años que ha muerto ahogado. Poco después se sabe que el barco ha volcado y en unas condiciones marítimas normales, así de primeras, es un poco extraño. Nos llamó mucho la atención porque normalmente los sucesos que tratamos a diario en Mallorca en verano suelen ser incendios de embarcaciones, cortocircuitos, un motor, alguien que queda a la deriva, alguno de estos rescates, pero claro, un vuelco. ¿Cómo había podido volcar esa embarcación y qué había ocurrido? En un primer momento recibimos los datos por parte del 061, que también actúa en el lugar, que explica que hay 6 ocupantes en ese barco, que se rescata a las 6 personas del agua, que son todas de una misma familia de turistas españoles y que el más mayor de ellos es el que fallece. Y aquí un poco la clave y lo que nos da un poco a entender la posibilidad de que un barco vuelque es el tamaño de la embarcación. Es una pequeña lancha menor a 5 metros, de 4,5 metros de eslora. Claro, aquí nosotros nos centramos en una cuestión que nos pareció importantísima. Era una lancha que llevaba patrón, no llevaba patrón, había un profesional en ese momento. Claro, descubrimos que es la típica embarcación muy populares en el verano mallorquín que se alquilan sin necesidad de licencia, que podemos coger tú, yo y cualquier persona que venga a Mallorca. Tienen plaza para 6 personas, estaba llena, iban las 6 personas de la familia. Para aquellos que no conozcan mucho este tipo de embarcaciones, son embarcaciones pues que tienen una limitación muy grande de cilindrada, es decir, tienen una potencia bastante reducida en cuanto a velocidad, no alcanzan grandes velocidades. Y también hay otra limitación muy importante, que es que no se pueden alejar demasiado de la costa. Sabemos que están de vacaciones, sabemos que no es suya la embarcación, sino que la han alquilado a una empresa de charter náutico de la zona, en Sesteñol, pero sí sabemos que en un momento del viaje se ven con ciertos problemas. Ahí es cuando deciden volver a puerto, están a escasos 100 metros de la costa cuando se produce el vuelco de la embarcación, y aquí nos vamos a la primera hipótesis, una ola. Según el testimonio de la familia, es una ola que entra por proa
y que causa ese vuelco. Es una zona donde a partir del mediodía, especialmente, sobre todo a partir de las 12, entra un viento que se llama el embat. También hay que tener en cuenta que en el mar hay embarcaciones más grandes y algunas, desgraciadamente, no terminan de respetar lo que tendrían que respetar a las embarcaciones más pequeñas. Y al final, embarcaciones pequeñas como la que habían alquilado, cargadas hasta arriba entre 5 y 6 personas, con unas pequeñas, o sea, con algo de oleaje, son embarcaciones donde ya no es tan agradable navegar. Y cuando una ola te entra por delante, está el conocido como efecto submarino, que es que empieza a entrar agua y prácticamente la embarcación se hunde debido a una ola. En ese momento, desde el club náutico, otras empresas de charter advierten el accidente, que además estaban volviendo a puerto, y se cruzan con la familia en el agua, acuden rápidamente a auxiliarles, y aquí además se encuentran con una situación también terrorífica, porque en este caso la persona fallecida, de la que todavía tenemos que esperar los resultados de la autopsia, desde aquí nuestras condolencias a la familia porque es algo durísimo. Hay muchos testigos que aseguran que el hombre sufrió un paro cardíaco, una indisposición fatal en el momento en el que se estaba combinando con esos síntomas de ahogamiento y que aquello ya fue demasiado para él, a pesar de que le rescatan y consiguen subirle al barco. Se trataba de un señor mayor, además de gran envergadura, corpulento, consiguen subirlo al barco, además de al resto de la familia, que también hay 2 menores, niños muy jóvenes que presenciaron el accidente, y les llevan rápidamente a puerto. Allí los propios patrones de otros charters náuticos comienzan la reanimación y llegan enseguida al 061. Hay un despliegue importante en el puerto de Sestañol. Desgraciadamente, igual que en el caso de Valldemossa, poco pueden hacer ya por la vida de este hombre. Evidentemente los familiares, como no podía ser de otra manera, están en shock y necesitan ayuda de los trabajadores del servicio de psicología. Los psicólogos de emergencia asisten a la familia, que además pasó varias horas en el club náutico, profundamente impactados, conmocionados, porque todavía no se explicaban ni siquiera lo que acababan de vivir, ¿no? Que es, como decíamos al inicio, estar de vacaciones y que te ocurra una tragedia de estas características. Yo creo que es algo muy difícil de asimilar, no solo porque acabas de perder un familiar, sino porque la situación no te permite explicarte cómo te ha podido pasar eso y por qué te ha ocurrido eso a ti, ¿no? De aquí la importancia de la atención de los psicólogos para tratar esto. Y ha habido acusaciones, de hecho, de otras empresas de navegación, y bueno, ha habido un poco de movimiento en el sector en cuanto a, una vez hay un accidente, en principio estas embarcaciones deben tener una mínima preparación en chalecos salvavidas, etcétera, etcétera. Entonces ha habido incluso alguna acusación diciendo que los guardias civiles les habían confirmado, los buzos de la Guardia Civil, que en el barco no había chalecos salvavidas, lo cual es una temeridad grave por parte de la empresa, diría, porque al final es la máxima responsable de la seguridad de la embarcación. Estas 2 empresas de charter náutico que deciden emitir un comunicado preocupados por la imagen que está dando en este caso Sestañol o las empresas de su mismo sector a causa de este accidente mortal, y la verdad es que envían unas palabras muy contundentes, acusan directamente a la empresa que alquila el barco a esta familia de graves irregularidades, de negligencias, incluso cuentan que en otros episodios han dejado a clientes tirados, sin barco, que no les han dado respuesta o formación. Claro, estas son acusaciones que vienen por parte de 2 empresas de charter náutico y de la que no tenemos ningún tipo de confirmación, y tampoco sabemos si se ha pronunciado en este caso la empresa cuestionada. Claro, aquí la Guardia Civil será determinante porque tendrá que confirmar si realmente no llevaban esos chalecos salvavidas, si ha habido negligencia en el alquiler de esas embarcaciones, si se ha hecho de forma profesional o no. Es muy complejo, pero lo que sí provoca este reciente accidente mortal que hemos vivido en Mallorca es que todas las entidades náuticas se pronuncien al respecto, porque ven una oportunidad que la verdad es que yo creo
que es una pena, me da mucha rabia estas cosas porque tiene que ocurrir una desgracia para que en muchos aspectos las administraciones o las autoridades marítimas se pongan las pilas en ciertos aspectos. Muchos han pedido ya una reunión urgente, pensar en medidas de prevención y un punto muy importante que decíamos antes, no solo la seguridad o la formación, sino la convivencia, ese respeto en el mar. Y yo pondría un ejemplo que además también es muy reciente que acabamos de vivir, que fue el día del eclipse. Porque yo, Guillem, te prometo que aquel día pensaba que la sección de sucesos iba a ir cargada de muertes, de gente en precipicios, de ahogados en el mar, de colisiones de embarcaciones. Yo me imaginaba el terror, el infierno más absoluto en las aguas de Mallorca y no ocurrió absolutamente nada. Y me parece un ejemplo magistral para acabar este debate. Pero que, claro, ¿cómo conseguimos que eso no pasara? Porque durante todo un año nos estuvieron con carteles, consejos, recomendaciones, prevención, una y otra vez, hasta el hartazgo. Y yo creo que eso consiguió que se nos metiera en la cabeza, ¿no?, a todos los que participamos en ese visionado del eclipse, de la convivencia y del respeto, y por eso no ocurrió nada. Claro, si esto no se hace todos los días, se producen accidentes. Sí, así es. Especialmente en el mar, la convivencia es fundamental porque hablamos de embarcaciones sin licencia, tal, pero en el mar también hay nadadores, hay gente en kayaks, ahora están muy de moda los paddle surf, y hay embarcaciones, algunas de gran potencia y muy grandes, que por decirlo de alguna manera se creen que el mar es suyo. Yo solo pido que, ya que estamos a jueves, que queda muy poco para finalizar la semana, que por favor no tengamos que sumar a este episodio ninguna muerte más, ni de turistas ni de residentes. Y desde aquí pues también mandar mucho ánimo a todas las familias involucradas. Muchísimas gracias, Guillem. Muchas gracias, Alba. Hasta la semana que viene.